En marzo de 2021, un técnico de revelado analógico en Hermosillo halló un rollo fotográfico sin identificar entre cajas viejas de un antiguo estudio cerrado desde los años 90. El material, etiquetado apenas con la palabra carretera, contenía 17 negativos en color deteriorados por el calor. Entre ellos, una imagen destacaba: un automóvil compacto estacionado junto a un tramo desierto de la carretera 15 y una pareja joven mirando hacia el horizonte. El hallazgo fue reportado al Archivo Histórico de Sonora, que al revisar los metadatos impresos en el marco del negativo, identificó la fecha, julio de 1988. El técnico aseguró no haber manipulado el rollo más allá de lo necesario para su digitalización. Según sus palabras, no parecía una foto profesional, más bien de viaje, tomada con prisa. La coincidencia de la fecha con una desaparición archivada ese mismo mes fue lo que llevó a la reapertura del caso. En el registro policial de 1988 figura el expediente HMO 0723-88 relativo a la desaparición de Carlos Méndez Luna y Verónica Salcido Pérez, pareja originaria de Ciudad Obregón. Ambos habían sido vistos por última vez en una carretera al sur de Hermosillo, rumbo a Guaymas. La nueva fotografía, al mostrar dos figuras cuyas características coincidían con la descripción de los desaparecidos, bastó para solicitar una verificación forense. La pericia inicial confirmó que el tipo de película, Kodak Gold 200, coincidía con la usada por varios fotógrafos locales de la época. Lo que llamó la atención fue el ángulo de la toma, realizada desde el asiento trasero del vehículo, como si hubiese otra persona presente. No había registro de que viajara alguien más con la pareja. El hallazgo del rollo no aportó respuestas inmediatas, pero alteró la línea temporal del caso. Por primera vez, se contaba con una imagen tomada minutos, quizá horas, antes del último contacto. Esa sola posibilidad bastó para reactivar el expediente y devolver a los nombres de Carlos y Verónica una presencia en los archivos. En 1988, Sonora atravesaba una de sus temporadas más secas en décadas. La carretera federal 15 que conecta Hermosillo con Guaymas era entonces un tramo de asfalto irregular, bordeado por desierto, talleres mecánicos aislados y estaciones de servicio escasas. Las patrullas federales circulaban con poca frecuencia y los reportes de accidentes o desapariciones demoraban horas en ser atendidos. El país vivía un clima político tenso tras las elecciones presidenciales de julio, lo que afectó los recursos de las autoridades estatales. En los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública se registran notas internas que mencionan prioridad reducida para incidentes no violentos en zonas rurales. Los casos de extravío solían archivarse sin mayor seguimiento si no había evidencia de delito. Carlos Méndez Luna, de 27 años, trabajaba como técnico en radiofrecuencia. Verónica Salcido Pérez, de 25 años, era enfermera recién egresada. Según documentos de la época, ambos viajaban a Guaymas para visitar a un tío enfermo. Sus familias reportaron que habían salido el 14 de julio a las 9:30 de la mañana conduciendo un sedán Nissan Suru modelo 1985, color arena, placas del estado de Sonora. El primer reporte de desaparición se presentó 3 días después, el 17 de julio, cuando la familia Méndez no logró contactarlos. En la bitácora del destacamento de la Policía Federal en Empalme se anotó: no se localiza vehículo ni restos de accidente. Se recomienda esperar 72 horas. Ese fue el inicio de un expediente que con el tiempo fue reducido a 3 hojas mecanografiadas. La fotografía descubierta en 2021 devolvió sentido a una historia que había quedado atrapada en ese contexto. Carreteras vacías, archivos incompletos y una burocracia saturada. Lo que antes parecía un caso de simple extravío, ahora revelaba detalles que nunca habían sido observados con precisión. El análisis del negativo permitió una ampliación suficiente para distinguir los rostros de los dos jóvenes.
El perito digital del archivo histórico confirmó que las proporciones coincidían con las fotografías de identificación de Carlos Méndez Luna y Verónica Salcido Pérez, conservadas en los expedientes de 1988. No había duda razonable. Eran ellos. En la imagen Carlos aparece con una camisa clara arremangada y lentes oscuros. Verónica con un vestido celeste y el cabello recogido. Ambos miran hacia la carretera, no hacia la cámara. La expresión es neutra, casi ausente, como si esperaran algo o a alguien fuera del cuadro. Detrás del vehículo, una línea de postes eléctricos se pierde en el horizonte. El detalle que más llamó la atención de los investigadores fue un reflejo visible en el retrovisor lateral. Una figura borrosa, posiblemente una tercera persona. El laboratorio forense descartó manipulación digital, imposible dado el soporte analógico, pero no logró identificar si se trataba de un pasajero o de una distorsión óptica. El informe se limitó a señalar: presencia de silueta no atribuible al entorno inmediato. El hallazgo de esa posible figura reabrió un debate que en 1988 había sido descartado: la posibilidad de que el viaje no fuera únicamente de dos personas. Los testimonios de familiares nunca mencionaron a un acompañante, y los registros de peaje indicaban el paso del vehículo sin observaciones adicionales. A partir de la imagen, el equipo de revisión inició una búsqueda paralela de fotografías tomadas en la misma ruta durante ese mes, con el fin de determinar si algún otro conductor o turista había registrado la escena desde otro ángulo. Hasta el momento no se ha encontrado material coincidente. Lo único cierto es que esa fotografía fija representa el último momento conocido en que Carlos y Verónica estuvieron juntos y con vida. El reporte de desaparición fue presentado el 17 de julio de 1988 por Rosaura Luna, madre de Carlos, en la Comandancia Municipal de Ciudad Obregón. Según consta en el acta, ella declaró que su hijo había llamado por teléfono la mañana anterior desde una caseta ubicada al norte de Hermosillo, informando que el viaje marchaba bien y que esperaban llegar a Guaymas al mediodía. Después de esa llamada, no hubo más contacto. La denuncia fue transferida a la Policía Federal de Caminos, que abrió el expediente HMO 0723-88. Los agentes realizaron un recorrido inicial por el tramo Hermosillo-Guaymas, inspeccionando cunetas y talleres cercanos. No hallaron señales de accidente ni restos del vehículo. En el informe de campo fechado el 20 de julio, el comandante responsable anotó: sin novedad visible, probable desviación de ruta. Durante las primeras semanas, la familia insistió en ampliar la búsqueda, pero la autoridad estatal consideró que no existían elementos de criminalidad. La falta de pruebas, sumada a la coincidencia con otros reportes de viajeros extraviados por fallas mecánicas, llevó al caso a una categoría administrativa de ausencia voluntaria. Esa clasificación detuvo la investigación activa antes de cumplir un mes. En la prensa local, apenas una nota breve apareció en el Diario del Yaqui el 23 de julio. Pareja no llega a destino. Familiares piden ayuda. Ninguna otra publicación dio seguimiento. Para fines de 1988, el expediente había sido trasladado al archivo provisional y sellado con la mención «sin avances». 33 años después, el hallazgo del rollo fotográfico cambió el valor de esa carpeta olvidada. Por primera vez, existía un documento visual que desmentía la hipótesis de desaparición voluntaria. A partir de ahí, el caso dejó de ser un número en una estadística y recuperó la dimensión humana que nunca debió perder. El 24 de julio de 1988, una semana después de la denuncia, Javier Méndez Luna, hermano menor de Carlos, se presentó voluntariamente ante la comandancia de Hermosillo para ofrecer su versión. Declaró haber acompañado a la pareja durante los primeros kilómetros del viaje hasta un punto de descanso cerca del kilómetro 18 de la carretera 15. Allí, según su relato, se detuvieron para revisar el nivel del aceite y tomar café en un puesto improvisado al costado de la vía. Afirmó que decidió regresar a la ciudad poco después, pues debía presentarse a trabajar esa tarde. Describió la despedida como tranquila, sin nada raro. Recordó que Carlos conducía y que Verónica revisaba un mapa plegado sobre sus piernas. Aseguró que el coche partió rumbo al sur poco antes del mediodía y que él los vio alejarse hasta que una curva de la carretera los ocultó. Cuando se le mostró la fotografía hallada en 2021,
Javier identificó de inmediato la vestimenta de ambos y el automóvil. Sin embargo, al ser consultado sobre la posible presencia de una tercera persona, respondió con duda: «No recuerdo a nadie más. Si había alguien, no era conocido». El informe forense posterior confirmó que el ángulo de la imagen podía corresponder a una cámara apoyada en el asiento trasero, lo que dio peso a esa incógnita. Durante la entrevista grabada en 2022, Javier relató un detalle que no figuraba en el expediente original. Dijo haber visto, a unos metros del puesto donde se detuvieron, un camión, estacionado, sin conductor visible, con una lona azul que cubría parcialmente la caja. Nunca se verificó esa observación en su momento, y el vehículo no aparece en ningún registro de tránsito. Su testimonio, aunque incompleto, proporcionó el último punto verificable del trayecto. Desde ese kilómetro 18 en adelante, no hay testigos ni huellas de paso. El camino se vuelve a partir de ahí una franja de asfalto y silencio. El tramo de la carretera federal 15 que une Hermosillo con Guaymas abarca poco más de 130 kilómetros de rectas largas y desierto árido. En 1988, la vía era de un solo carril por sentido y sin iluminación en la mayor parte del recorrido. Los mapas de mantenimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes registran al menos 10 zonas donde el pavimento se encontraba deteriorado y los márgenes carecían de señalización. A ambos lados del camino, macorrales bajos y dunas cubrían las cunetas. Entre los kilómetros 30 y 70 había talleres improvisados, estaciones de gasolina aisladas y algunos ranchos dispersos. El tráfico nocturno era escaso. De día, camiones de carga y autobuses turísticos dominaban el paso. Los partes de accidentes de ese año mencionan con frecuencia vehículos descompuestos abandonados durante días, sin reporte inmediato. Los agentes que participaron en la búsqueda inicial de Carlos y Verónica recorrieron esa franja durante 3 jornadas auxiliados por voluntarios. No hallaron rastros de frenada ni piezas del automóvil. El desierto, con sus temperaturas de más de 40 grados, borraba cualquier pista en cuestión de horas. «La carretera traga rápido», comentó un oficial en un recorte de prensa de la época. En 2021, los peritos actuales reprodujeron el trayecto con drones y GPS, superponiendo el paisaje contemporáneo con las fotos antiguas. Identificaron un punto que coincidía con el fondo visible en el negativo, una curva leve después del kilómetro 42, donde todavía hoy se erigen los mismos postes eléctricos. Ese hallazgo permitió situar con precisión la escena de la fotografía. El lugar continúa deshabitado, salvo por un pequeño taller mecánico instalado en los 90. Su dueño, al ser consultado, dijo no recordar ningún incidente del pasado, solo una vez una patrulla preguntando por un Tsuru beige. Nada más quedó en su memoria. El informe policial original, fechado el 20 de julio de 1988, fue firmado por el comandante Luis Ontiveros Castillo, de la Policía Federal de Caminos. Consta de 3 páginas mecanografiadas y un croquis rudimentario. En él se describe la revisión del tramo Hermosillo-Guaymas y la inexistencia de indicios de accidente, derrape o abandono de vehículo. El documento concluye: sin elementos que confirmen desaparición forzada. Caso pendiente de nueva información. La investigación incluyó entrevistas rápidas con 2 gasolineros de la ruta. Uno de ellos, Gerardo Espinosa, declaró haber atendido a un joven y una muchacha en un Tsuru claro el 14 de julio, cerca de las 11:30 de la mañana. Recordó que cargaron 20 litros de gasolina y compraron una botella de agua. Dijo también que la mujer le preguntó si había alguna desviación hacia el mar. La declaración nunca fue ampliada ni firmada por Espinosa, quien se mudó de la región al año siguiente. El segundo testigo, empleado en una caseta de peaje, negó haber visto el automóvil o a sus ocupantes. Su nombre aparece tachado en la copia actual del expediente sin explicación. Tampoco figuran las bitácoras de tránsito de esos días, pese a que debieron archivarse junto con el informe. El comandante Ontiveros solicitó el 23 de julio un sobrevuelo de reconocimiento en helicóptero, pero la petición fue denegada por falta de presupuesto. No hubo seguimiento a esa solicitud. 2 semanas después, el caso fue clasificado como sin novedad. En el margen derecho de la última página aparece una nota manuscrita, sin firma. Se comenta que el vehículo fue visto rumbo a Bahía Quino, no confirmado.
Con la reapertura del expediente, en 2021, ese informe se digitalizó y se cotejó con los registros de la época. Varias de las hojas presentaban cortes irregulares, como si hubieran sido recortadas. Nadie pudo explicar quién manipuló los documentos ni cuándo. Lo cierto es que el primer intento de búsqueda terminó antes de haber comenzado realmente. El carrete donde apareció la imagen fue originalmente propiedad de Miguel Ángel Peralta, fotógrafo aficionado y antiguo empleado de la empresa Foto Estrella, ubicada en el centro de Hermosillo. Localizarlo tomó varias semanas. Vivía retirado en Navojoa y no sabía que aquel rollo seguía existiendo. Durante la entrevista realizada en 2021, Peralta explicó que solía recorrer las carreteras del estado tomando fotos para practicar el uso de filtros de color y exposición. Dijo que ese rollo debía ser de algún ensayo de luz al atardecer, pero al ver la imagen del automóvil, reconoció el modelo y el tramo de la carretera. Eso fue por el 40 y tantos. Sí, la curva donde se pierden los postes, comentó. Cuando se le preguntó si recordaba haber visto a la pareja, respondió que no los conocía. Sin embargo, al ampliar su declaración, mencionó algo que no figuraba en ningún registro. Afirmó haber tomado la foto desde otro vehículo estacionado frente al suyo, y que detrás del Tsuru había un segundo coche, color oscuro, que no salió completo en el cuadro. Dijo que no lo consideró importante entonces. El detalle del auto oscuro generó interés inmediato entre los investigadores actuales. En la ampliación digital del negativo se distingue efectivamente una sombra alargada en el margen inferior izquierdo, posiblemente el frente de otro vehículo. En 1988, ningún reporte mencionó esa presencia. Peralta firmó una declaración jurada ante el Ministerio Público, confirmando que no alteró la imagen y que nunca vendió copias. También admitió que días después de revelar el rollo, un hombre desconocido visitó el estudio preguntando por unas fotos de carretera. No recordó su rostro ni si dejó un nombre. La coincidencia de fechas y lugares convirtió esa visita en el primer indicio concreto de que alguien más buscaba esas imágenes desde 1988. El motivo sigue sin establecerse. 3 semanas después de la desaparición, el 6 de agosto de 1988, un grupo de jornaleros que trabajaba cerca del kilómetro 63 de la carretera 15 notificó a la policía sobre la presencia de varios objetos dispersos entre los matorrales. El parte de servicio indica que los agentes hallaron ahí varios objetos dispersos entre los matorrales. El parte de servicio indica que los agentes hallaron ahí una sandalia femenina, una cartera de lona gris, con documentos parcialmente quemados, y una placa metálica perteneciente a un Nissan Tsuru. El hallazgo fue inicialmente vinculado a un accidente de tránsito, pero no se encontraron rastros de choque ni señales de fuego. El terreno presentaba marcas de arrastre sobre la arena seca, aunque las lluvias de la semana siguiente borraron cualquier posibilidad de análisis más profundo. Los objetos fueron trasladados a la comandancia de Guaymas y posteriormente archivados. En 2021, durante la reapertura del caso, esos mismos objetos fueron localizados en el depósito del Archivo Forense del Estado. El peritaje moderno confirmó que la placa coincidía con el registro vehicular de Carlos Méndez Luna. La cartera contenía una credencial de enfermería a nombre de Verónica Salcido Pérez, dañada pero legible. Ninguno de los dos objetos mostraba evidencia de violencia, pero sí exposición prolongada al sol. El informe de conservación añadió un dato omitido en 1988. Dentro del forro de la cartera se halló un papel doblado con una anotación en tinta azul que decía: kilómetro 63, esperar confirmación. La caligrafía no pudo atribuirse con certeza a ninguno de los desaparecidos. Tampoco se registró ese mensaje en los reportes de la época. La distancia entre el kilómetro 42, donde fue tomada la fotografía, y el 63, donde aparecieron los objetos, es de apenas 21 kilómetros. Entre ambos puntos no hay poblaciones, solo desierto y viento. Nadie pudo explicar cómo llegaron esas pertenencias hasta allí, ni quién las dejó. El Nissan Tsuru 1985 color arena fue uno de los elementos más buscados del expediente.
En 1988, la policía solicitó a los talleres mecánicos de Hermosillo y Guaymas que reportaran cualquier ingreso de vehículo con esas características, sin obtener resultados. También se consultaron los depósitos municipales, donde se almacenaban autos abandonados. Ninguno coincidía con el número de serie JN1B10S 154 K20733. El reporte de la aseguradora La Nacional, donde el automóvil estaba registrado, indica que nunca se presentó reclamo por pérdida ni accidente. Esto llevó a las autoridades a suponer que el vehículo seguía en poder de los propietarios o había sido trasladado fuera del estado. No hubo seguimiento a esa línea. En la reapertura de 2021, un analista forense cruzó bases de datos antiguas de aduanas y registros vehiculares. Encontró una coincidencia parcial en un lote de autos recuperados en Nogales, Sonora, en 1990. Uno de ellos, sin motor, sin placas, mostraba restos de pintura color arena y coincidía en 3 de los 6 últimos dígitos del número de serie. El archivo fotográfico de ese lote, sin embargo, estaba incompleto. Las imágenes correspondientes a ese vehículo fueron retiradas del sobre hace décadas. Una nota marginal en el registro de 1990 señala que el auto fue desarmado para piezas. No se especifica destino ni comprador. El taller encargado ya no existe. Su propietario falleció en 2004. Todo lo que queda es una ficha de inventario con la palabra incompleto escrita a mano. La coincidencia no basta para una identificación definitiva, pero es lo más cerca que se ha estado, en 33 años, de localizar el vehículo. Un cuerpo metálico sin historia, perdido entre fronteras y polvo. En los pueblos cercanos a la carretera 15, el caso del joven matrimonio se volvió tema de conversación durante meses. En La Colorada y San Pedro el Saucito, algunos vecinos recordaban haber escuchado en la radio los nombres de Carlos y Verónica, pero con versiones distintas sobre su destino. Unos aseguraban que habían sido víctimas de un asalto, otros que se habían fugado a Estados Unidos. El equipo de investigación de 2021 localizó a Eusebio Rentería, exoperador de una gasolinera en el kilómetro 58. Dijo que por aquellos años se hablaba de un carro que se desvió al Camino Viejo de Ortiz. Añadió que uno de los federales pasó pidiendo silencio para no entorpecer una pesquisa interna. Esa versión nunca fue registrada oficialmente, pero coincidía con un patrón común de la época: la intervención de autoridades sin reporte formal. En los periódicos locales de agosto del 88 aparecen pequeñas notas sin firma, mencionando movimientos inusuales de patrullas en la zona sur de Hermosillo. Ninguna menciona directamente la desaparición, pero las fechas coinciden. Según un antiguo periodista del diario del Yaqui, algunos casos de desapariciones en carretera fueron omitidos por falta de espacio o por no generar alarma. Otro rumor persistente hablaba de un retén militar no autorizado cerca del kilómetro 70, levantado temporalmente por personal que nunca se identificó. Ningún registro oficial confirma la presencia de ese retén, pero varios transportistas consultados afirmaron haber visto luces y vehículos sin placas durante ese mes. A pesar de lo nebuloso de esos testimonios, todos comparten un detalle: la sensación de que entre julio y agosto de 1988, algo inusual ocurrió en ese tramo de la carretera. El rumor, con el tiempo, reemplazó a la verdad. Y cuando el silencio oficial se impuso, fue ese rumor el que mantuvo vivo el nombre de los desaparecidos. Cuando el expediente HMO 072388 fue consultado nuevamente en 1992, ya presentaba signos de manipulación. Faltaban la hoja de registro de evidencia y 2 de los anexos fotográficos que acompañaban el informe de campo. El sello de la Procuraduría Estatal aparecía parcialmente borrado y el número de folio no coincidía con el listado general del archivo. La observación quedó registrada en una nota interna, firmada por el archivista Eduardo M. Rojas, quien advirtió: documentación mutilada, posible sustracción parcial. En 2021, al digitalizar el expediente, se comprobó que aún faltaban esas mismas páginas. No hay constancia de que se hayan extraviado por deterioro. Los bordes de las hojas muestran cortes limpios, como si hubieran sido arrancadas con intención. Uno de los técnicos señaló que el tipo de papel era distinto al del resto del archivo, lo que sugiere reemplazos o añadidos posteriores.
Entre las ausencias más notorias se encuentra el formulario de registro de personas entrevistadas, donde debieron figurar los nombres de quienes declararon en 1988. Al no estar presente, se desconoce cuántos testigos fueron realmente contactados, y si algunos quedaron fuera de los informes oficiales. Un documento anexo, sin embargo, ofrece una pista. En una copia mecanografiada del inventario se menciona la existencia de un anexo D, identificado como Informe Fotográfico Adicional. Ninguna copia de ese anexo ha sido localizada. En los márgenes de la página, a lápiz, alguien escribió «En resguardo personal del agente LOC». Las iniciales coinciden con las del comandante Luis Ontiveros Castillo, responsable de la investigación original. Cuando se le buscó en 2021, Ontiveros ya había fallecido. Su familia permitió revisar algunos de sus papeles personales. No se halló rastro del supuesto anexo. Solo una carpeta con recortes de prensa y un sobre vacío con la inscripción HMO 88. La ausencia de ese material consolidó una idea que ha acompañado toda la reapertura del caso. El problema no fue la falta de pruebas, sino la pérdida o eliminación de las que alguna vez existieron. Durante la digitalización de los archivos en 2021, los técnicos descubrieron una hoja suelta dentro del expediente, sin membrete ni número de folio. En la parte superior, escrita a máquina, se leía solo «Anexo confidencial, uso interno». En el margen derecho, con tinta negra, una anotación breve. Verificar contacto AM, agente local. El documento estaba firmado con las iniciales LOC, que corresponden al comandante Luis Ontiveros Castillo, jefe de la investigación en 1988. No había más contenido, pero al dorso se observaban trazos de otra escritura, parcialmente borrada. Bajo luz ultravioleta, los peritos lograron descifrar una frase. Solicita discreción sobre revisión de vehículo sospechoso. El nombre AM fue motivo de búsqueda entre antiguos agentes asignados a la zona. En los registros de personal de ese año figura un Alejandro Morales Díaz, policía estatal destacado temporalmente en Hermosillo entre julio y agosto de 1988. Ninguna de sus participaciones aparece vinculada al expediente HMO 072388, aunque sí se le menciona en otros casos de tráfico de vehículos usados. Morales Díaz fue entrevistado brevemente en 1995, cuando una auditoría revisó procedimientos antiguos. Según el acta de esa revisión, negó haber participado en la investigación del matrimonio Méndez Salcido. No obstante, su firma aparece en una hoja de control de combustible de la Policía Federal, fechada el 16 de julio de 1988, 2 días después de la desaparición, correspondiente a un patrullaje por la carretera 15. La nota marginal, sin contexto ni explicación, reintrodujo su nombre 3 décadas después. No hay evidencia de que haya tenido relación directa con la pareja, pero su presencia repetida en los documentos sugiere al menos un conocimiento previo de la situación. Cuando se le solicitó su testimonio en 2021, se informó que había fallecido en 2017. Nadie pudo determinar quién decidió dejar esa hoja dentro del expediente ni por qué fue archivada aparte. Su existencia bastó para desplazar la investigación hacia un terreno más incómodo, el de los vínculos entre agentes y desapariciones no registradas. En 2021, el Laboratorio Forense de la Universidad de Sonora asumió la revisión técnica del material recuperado. El equipo, encabezado por la perita criminalista doctora Isel Barrón, aplicó procedimientos modernos de análisis fotográfico, geolocalización y estudio de trazas químicas en los objetos conservados desde 1988. El primer resultado relevante fue la confirmación de que la cartera y la placa metálica halladas en el kilómetro 63 presentaban residuos de polvo con composición mineral idéntica al suelo del kilómetro 42, lugar donde fue tomada la fotografía. Esa coincidencia indica que ambos objetos estuvieron originalmente en el mismo entorno antes de ser desplazados. No se puede determinar cuándo ni por quién. En cuanto al negativo fotográfico, los especialistas lograron extraer información latente de los bordes, revelando parcialmente un número de serie de la cámara usada, Nikon FM2
42157. Modelo profesional disponible solo en algunos comercios de Hermosillo. El dato fue compartido con el fotógrafo Miguel Ángel Peralta, quien confirmó que poseía esa cámara en 1988, lo que validó la autenticidad del registro. Los peritos también analizaron las sombras proyectadas en la imagen principal. Con ayuda de un software de reconstrucción lumínica, estimaron que la fotografía fue tomada entre las 17:10 y 17:40 horas del 14 de julio, con luz solar inclinada hacia el oeste. Ese cálculo permite suponer que la pareja no llegó a Guaymas esa vira, ya que al anochecer aún se encontraban a medio camino. El equipo entregó un informe de 37 páginas donde concluye que no hay signos de manipulación o montaje. Sin embargo, advierte que la escena podría haber sido capturada durante una detención momentánea no documentada. Esa expresión, ambigua pero precisa, abre la posibilidad de que Carlos y Verónica hayan sido retenidos brevemente en la ruta antes de desaparecer. El laboratorio remitió su informe a la Fiscalía Estatal. No hubo respuesta oficial. El expediente, una vez más, volvió a quedar en espera. A partir del análisis forense, se inició una búsqueda en archivos públicos y colecciones privadas de fotografía analógica de los años 80 en Sonora. El propósito era encontrar imágenes captadas el mismo día o en fechas cercanas que pudieran ofrecer un ángulo distinto de la carretera o del vehículo desaparecido. En septiembre de 2021, una fotógrafa aficionada de Guaymas, María Eugenia Durazo, aportó una serie de diapositivas tomadas el 15 de julio de 1988 durante un viaje familiar. Una de ellas mostraba un tramo desértico con un automóvil claro detenido a la distancia. La imagen estaba fuera de foco, pero el modelo coincidía con un Tsuru beige. En la esquina inferior se distinguía parte de una señal metálica con el número 43, lo que situaba la escena a menos de 1 kilómetro del punto ya identificado en la foto de Peralta. La comparación digital entre ambas imágenes reveló un detalle significativo. En la fotografía de Durazo, una figura humana, aparentemente masculina, se aleja hacia el costado de la carretera. El color de la ropa no coincide con la de Carlos Méndez, según los registros conocidos. Tampoco hay rastro de Verónica en esa toma. El laboratorio de la Universidad de Sonora realizó un cotejo espectral de color entre el auto de la imagen de Durazo y el del rollo original. El resultado mostró una coincidencia del 97% en la composición del pigmento de la pintura. Aunque no prueba que se trate del mismo vehículo, las probabilidades son altas. Cuando María Eugenia fue entrevistada, aseguró que su familia no notó nada extraño aquel día. Solo recuerdo que el carro estaba parado con las luces encendidas y nadie dentro, dijo. No recordaba la hora exacta, pero el ángulo del sol indicaba la tarde. La coincidencia de ambas fotografías, tomadas con cámaras distintas, por personas que no se conocían, reforzó la cronología del último avistamiento. 2 imágenes, separadas por un día y unos metros, sostienen el hilo más frágil de todo el expediente. El momento en que los nombres de Carlos y Verónica todavía se podían ubicar en el espacio. Con los datos recabados de los informes originales y los nuevos peritajes, el equipo reconstruyó el posible trayecto del vehículo entre Ciudad Obregón y Guaymas, con especial atención a los puntos verificados por testigos. La reconstrucción se apoyó en recibos de gasolina conservados por la familia Méndez, donde figura una compra de 20 litros en Hermosillo a las 11:27 del 14 de julio de 1988, coincidiendo con la declaración de Gerardo Espinosa, el gasolinero. A partir de ese punto, el rastro documental se interrumpe. No existen registros de peaje ni testigos posteriores. Los investigadores trazaron un mapa digital con los posibles desvíos hacia caminos secundarios. El más cercano, el Camino Viejo a Ortiz, se cruza con la carretera principal en el kilómetro 55, justo entre el punto de la fotografía, kilómetro 42, y el hallazgo de los objetos, kilómetro 63. Es una franja de tierra de unos 8 kilómetros que en 1988 no tenía tránsito regular. Los drones utilizados en 2021 sobrevolaron ese tramo y detectaron restos de una construcción semienterrada. Los cimientos de una caseta de control, probablemente utilizada por autoridades de tránsito o ejército. Ningún registro oficial menciona esa estructura. Al revisar mapas de la SCT de aquel año, se comprobó que el lugar figuraba solo como zona de descanso temporal.
sin fecha de operación. Superponer el mapa con los datos horarios obtenidos del análisis lumínico permitió establecer una hipótesis temporal. Si Carlos y Verónica salieron de Hermosillo alrededor de las 10:30 y la foto fue tomada cerca de las 17:30, pasaron al menos 6 horas en ese tramo corto. Algo los detuvo. El informe del mapa fue entregado a la Fiscalía junto con una recomendación: excavar en la zona del antiguo desvío. La respuesta oficial, fecha de noviembre de 2021, fue una línea: no procede por falta de competencia territorial. Desde entonces, el mapa permanece como una pieza incompleta de la investigación, un registro que delimita menos lugares que ausencias prolongadas. Con la reapertura del caso, se compararon las declaraciones tomadas en 1988 con las entrevistas actuales. El contraste reveló discrepancias importantes. El comandante Ontiveros Castillo, en su informe original, aseguró haber contactado a todos los familiares directos de la pareja. Sin embargo, en los archivos de la Procuraduría no figura la firma de Rosaura Luna, madre de Carlos, en ninguna hoja de declaración. Ella misma, en 2021, afirmó nunca haber sido llamada. Otra contradicción surgió en torno a la fecha de la última llamada telefónica. Según el expediente de 1988, Carlos habló con su madre el 13 de julio, mientras que ella sostiene que fue el 14, horas antes de desaparecer. Esa diferencia, aparentemente menor, altera toda la cronología. El 13 aún estaban en Ciudad Obregón, el 14 ya habían pasado Hermosillo. Los registros de peaje tampoco coinciden. La caseta de Ortiz reportó el paso de un Nissan color claro el 14 de julio a las 16:50, pero el número de placas fue mal anotado, WJ241, en lugar de WJ247. En la copia del reporte mecanografiado, alguien corrigió el último dígito a mano. La tinta, al ser analizada en 2021, resultó distinta al resto del documento. También se revisaron las declaraciones de los agentes que participaron en la búsqueda. Uno de ellos, Francisco Rivas, ahora retirado, afirmó en entrevista que el patrullaje se suspendió porque llegó una orden desde arriba. No pudo precisar quién la dio. Dijo, sin embargo, que el comandante Ontiveros parecía nervioso los días siguientes. El conjunto de contradicciones delineó un patrón claro. Cada documento parece haber sido modificado o reducido para eliminar tiempos, nombres o lugares. No hay evidencia directa de encubrimiento, pero sí de desorden deliberado. La investigación de 1988, vista desde la distancia, parece más preocupada por cerrar el caso que por resolverlo. Esa red de declaraciones cruzadas no ofrece certezas, solo una sensación constante de omisión. Y en cada omisión, un fragmento más de la historia se diluye. Tras la entrega de los nuevos informes forenses y el mapa de trayecto, el equipo solicitó acceso completo al Archivo General de la Procuraduría de Sonora. La respuesta llegó 2 meses después, firmada por la Dirección Jurídica. Información restringida por razones de seguridad y protección de datos personales. Ninguna explicación adicional acompañó el oficio. El Instituto Nacional de Transparencia intervino a petición del Archivo Histórico, pero la Procuraduría reiteró que los documentos podrían comprometer investigaciones internas no concluidas. No existen registros de tales investigaciones. De hecho, el expediente HMO 07388 aparece en el sistema como cerrado desde 1992. Uno de los funcionarios actuales, bajo condición de anonimato, admitió que algunos archivos antiguos permanecen en bodegas sin catalogar ni control de acceso. Dijo también que durante las mudanzas de sede en los años 90, varias cajas fueron trasladadas sin inventario. Hay papeles que nadie sabe de dónde salieron, resumió. El silencio institucional no solo es la ausencia de respuestas, es una forma de continuidad. Cada solicitud formal se pierde en un circuito de oficios y sellos. El caso Méndez Salcido, pese a la atención mediática que generó la fotografía, no fue incluido en ningún programa de revisión de desapariciones históricas. En los medios, la historia duró apenas una semana. Un portavoz de la Fiscalía declaró en televisión: "No hay evidencia nueva que modifique la conclusión original". Sin embargo, los informes forenses y las coincidencias fotográficas permanecen archivados, esperando una validación oficial
que nunca llega. 33 años después, el aparato que un día debía esclarecer los hechos se limita a custodiar su propia falta de memoria. Y en esa inercia burocrática, la desaparición continúa, solo que ahora bajo la forma de papel sellado. En octubre de 2022, el Laboratorio Fotográfico del Archivo Histórico volvió a examinar el rollo completo descubierto en 2021. 17 negativos, de los cuales solo uno, la imagen de la pareja junto al automóvil, había sido revelado inicialmente. Los demás parecían tomas fallidas, paisajes borrosos, manchas de luz, exposiciones sobrepuestas. Sin embargo, una de las últimas imágenes llamó la atención del equipo técnico. A simple vista, parecía una fotografía velada, completamente blanca. Tras aplicar un proceso de realce digital, emergió una forma tenue, la parte trasera de un vehículo en movimiento, captada desde cierta distancia. El modelo coincidía con un Nissan Suru color claro. En el margen inferior se distinguía la silueta parcial de un uniforme oscuro, como si alguien hubiera pasado frente a la cámara en el momento del disparo. Los peritos calcularon que esa toma fue realizada segundos después de la principal. El rollo muestra un ligero desplazamiento de numeración entre ambas, lo que indica continuidad. Es decir, quien fotografió a la pareja volvió a accionar la cámara inmediatamente después, mientras el auto ya se alejaba. El fotógrafo, Miguel Ángel Peralta, al ser informado del hallazgo, negó recordar esa segunda toma. Dijo que en 1988 revelaba decenas de rollos por semana y que muchas veces disparaba sin mirar, solo para terminar el carrete. Pero el detalle del uniforme amplió la incógnita. Ningún testigo, en ninguna versión, mencionó presencia de agentes o retenes en ese punto. El laboratorio determinó que la persona captada llevaba una gorra y una prenda con distintivos rectangulares en el brazo derecho. No se pudo leer insignia alguna, pero la forma coincide con parches utilizados por la Policía Federal de Caminos a finales de los 80. La imagen fue entregada a la Fiscalía junto con un informe técnico. Hasta hoy, no hay constancia de que haya sido analizado oficialmente. El negativo permanece bajo resguardo, dentro de una caja sellada con la etiqueta Evidencia 19A. Con todos los elementos reunidos, fotografías, objetos, informes y testimonios, la reapertura del expediente permitió reconstruir apenas una secuencia parcial. La pareja salió de Hermosillo la mañana del 14 de julio de 1988, fue vista repostando gasolina, fotografiada al atardecer en el kilómetro 42 y poco después desapareció sin dejar rastro tangible. Las evidencias materiales indican que sus pertenencias fueron movidas del lugar original y que el vehículo posiblemente terminó en un lote fronterizo 2 años después. Los registros oficiales presentan alteraciones y vacíos deliberados, y las notas marginales mencionan a un agente que nunca figuró en la investigación. Ningún documento explica por qué. Los especialistas coinciden en que no se trató de un accidente. No hubo señales de impacto ni huellas de arrastre que lo sugieran. El patrón se asemeja más a una detención extrajudicial, pero sin prueba directa ni confesión institucional. El silencio de las autoridades, constante en cada intento de acceso, refuerza esa lectura sin confirmarla. En términos técnicos, el caso permanece abierto sin indicios concluyentes. Lo único comprobado es la existencia de un registro fotográfico que contradice la versión de 1988 y un conjunto de omisiones que sostienen la duda. A más de 3 décadas, lo que resta del matrimonio Méndez-Salcido cabe en una carpeta digital. Una imagen de carretera, una credencial chamuscada y una placa oxidada. Ninguno de esos objetos explica lo que ocurrió, pero todos repiten la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda una desaparición en volverse parte del paisaje? En una copia del expediente digitalizada en 2023, apareció un archivo anexo con fecha desconocida. Solo contiene una frase mecanografiada. Revisar coincidencia de uniforme con patrullas retiradas en 1989. Informe pendiente. El documento no tiene firma ni número de folio. Su procedencia es incierta, pero el sistema lo clasifica automáticamente como nuevo ingreso.